Ya. Muy buenos días a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro para compartir y reflexionar en conjunto y acercarnos a herramientas que nos permitan comprender nuestra salud mental y también emocional. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a una gran invitada especial, a Josefina Melero. Ella es una psicóloga clínica formada en la Universidad Pontificia Católica de Chile y también formada en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Universidad John F. Kennedy, y especializada en psicoanálisis y en los y en el cruce con las teorías de género, ¿ya? Bueno, tenemos claro que después de la presentación abrimos nuestro espacio de preguntas. Le recordamos que esta charla se realiza en un formato webinar, ¿ya? Ustedes no tienen ni micrófono, eh, ¿ya? No tienen micrófono ni tienen cámara, ¿ya? Por lo tanto, pueden escribir directamente sus preguntas en nuestro chat, en la ventana del chat. La idea es que sean preguntas atingentes al tema tratado, ¿ya? Y la idea es que siempre mantengamos un ambiente de respeto, ¿ya? Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y le doy el paso a Josefina Melero para que ella también pueda saludar a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Ya, y nuevamente pedir disculpas por este problema técnico que pasó. Bueno, son cosas que pueden suceder. Tratamos de, obviamente, compartir el link a todas las personas y a los CAPS también, e incluso publicarlo en Instagram, como dijo Elena, y también en nuestro mail. Pero si ustedes tienen alguna persona que quiera venir a esta charla, pueden compartir el link. Esta charla es abierta a todo público, ¿ya? Psicoeducarnos siempre es muy importante para toda la sociedad. Así que adelante, Josefina. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todas y todas las personas que están aquí hoy día. Para mí es un honor esta invitación de poder compartir algunos de los conocimientos que he podido obtener de la perspectiva de género, la salud mental, el rol de la mujer, que es lo que nos convoca hoy día estar hablando. Y bueno, agradecida de Círculo Polar que existen estas instancias de aprendizaje, de hacer comunidad, de hacer lazos a partir de experiencias y de colectivizar nuestros conocimientos. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Marcela me iba a ayudar con la presentación. Eso. Hoy sí, ahora iba a empezar Marcela y bueno, yo olvidé decirles que esta es nuestra charla de sábado 17 de mayo del 2025. Nosotros es este espacio que hacemos con mucho cariño en nuestra Fundación Círculo Polar. Ya, Josefina, adelante. Bueno, eh, la idea de hoy día es que podamos pensar un poco juntos respecto de, el diagnóstico del trastorno afectivo bipolar y el rol de la mujer. Y todo esto en un marco o un paraguas un poco más grande todavía que tiene que ver con pensar la salud mental desde una perspectiva de género. Eh, Podemos avanzar a la siguiente. Muchas gracias. Entonces, eso. Vamos a estar reflexionando en torno a la salud mental y la perspectiva de género, enfocado en TAB y la experiencia de ser mujer. Entonces, vamos a ponernos medio esotéricos porque como es un webinar no vamos a poder interactuar, pero me gustaría que cada una pueda pensar para sus adentros en qué se les viene a la mente cuando piensan en salud mental y el rol de la mujer. ¿Ya? Vamos a dar un ratito a eso, a que se imaginen ciertos mandatos o roles que se asocian a la feminidad, al ser mujer, y cómo eso tiene efectos en su salud mental, en su vida cotidiana. Mira, ahí están apareciendo algunas referencias en el chat, lo cual me encanta. Si alguien más quiere compartir, bienvenida. Pero ahí salió la sobrecarga. Bueno, avancemos. Ahí yo les puse una, el extracto de una revista antigua que habla sobre la guía de la buena esposa. Entonces podemos ver una serie de tips para ser esta buena esposa. Entonces dice, ten la cena lista.
luce hermosa, sé dulce e interesante. Arregla tu casa, hazlo sentir en el paraíso, prepara a los niños, minimiza el ruido, procura verte feliz, escúchalo, ponte en sus zapatos, no te quejes. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar, hazlo sentir a sus anchas. Bueno, me pareció interesante esta imagen porque precisamente engloba muy bien los mandatos de género históricamente asociados a la mujer y hoy día vamos a estar reflexionando en eso, en cómo la asignación cultural de estos roles, de estos discursos, de pronto implican una idealización muy grande del rol de ser mujer, una rigidez para pensar cómo debe ser una mujer y qué actividades debe cumplir, y eso, por supuesto, tiene consecuencias en nuestra salud mental. Entonces, bueno, existe un concepto que se titula el sistema sexo-género, que es lo que nos va a permitir poder pensar en una salud mental situada, o sea, contextualizada. Y lo primero que hay que diferenciar dentro de este marco conceptual, sistema sexo-género, es la diferencia entre el sexo biológico y el género. Entonces, el sexo biológico son, por ejemplo, las características físicas, cromosómicas y anatómicas de un ser humano, ¿ya? Y el género tiene que ver precisamente con una dimensión cultural, o sea, son los roles, los comportamientos y las expectativas que se asignan en cada cultura y en cada sociedad a las personas en función de su sexo, ¿ya? Esto es muy relevante porque tiene que ver con lo que estábamos hablando en la imagen anterior, ¿no? O sea, una persona que nace con vulva, por ejemplo, y con características biológicas, físicas, femeninas, va a significar que socialmente hay un modo en que devenga mujer, hay un modo en el que se tiene que convertir en esta buena mujer. Y para ello va a tener que cumplir con expectativas, con mandatos, con roles y con ciertos estereotipos. Entonces, cuando vamos a pensar en una salud mental situada en un contexto, con una mirada integral desde la perspectiva de género, vamos a comprender que la salud mental de esa persona tiene distintas dimensiones, ¿sí? Una dimensión es la individual, lo que pasa en la interna de esa mente, los mecanismos de defensa, ¿sí? El carácter, el temperamento, o sea, algo como muy propio de la persona. Su ambiente, esto va a querer decir los vínculos más significativos, estilos de crianza, de apego, primera infancia, el imaginario social, que eso tiene que ver con qué discurso opera en esa sociedad, en esa cultura en la que esa persona nace y se inserta. Y las circunstancias actuales. O sea, por ejemplo, no es lo mismo pensar en la salud mental de una persona en plena pandemia, en el que está encerrada en casa, teniendo que cumplir con todas las tareas domésticas, además con el trabajo extra doméstico, si es que lo tuviera, a cargo de sus 5 hijos, del marido, todos encerrados y con el riesgo de contagiarse del COVID. Eso, ese contexto es fundamental para comprender qué le va a estar pasando a esa persona en ese determinado momento y, por supuesto, poder tratarlo. Eh, entonces, yo acá les pongo estas imágenes que son como dos manifestaciones de mujeres, una muy antigua y otra más actual. Y la verdad es que lo puse a propósito de que la colectivización de nuestro malestar como mujeres, o sea, el hecho de que una haya podido decir, oye, a mí me pasa esto, ¿a ti? Sí, a mí también. No, y a mí también, y a mí también, y a mí también. Bueno, vamos a manifestarnos. eh, Genera el efecto de poder pensar que eso que nos pasa a nivel individual, personal, es algo político. O sea, es algo que en realidad nos pasa a más de una, podría ser que nos pase a todas o a la mayoría, y desde ahí podemos manifestarlo. Podemos alzar la voz, podemos reclamar, podemos exigir derechos.
Entonces, por eso es tan importante hablar de una salud mental situada, porque cada contexto, cada época ha traído como distintas situaciones de amenaza o de logros en derechos para las mujeres, en este caso es lo que nos convoca a hablar hoy día, y eso es una enseñanza para el futuro, o sea, para seguir en esta idea de exigir lo que nos corresponde, de denunciar las injusticias, de armarnos colectivamente y poder así hacer la fuerza necesaria para eh, visibilizar una serie de condiciones opresoras que, por supuesto, afectan en nuestra salud mental. Bueno, eso. Bueno, entonces, un poquito en línea con lo que venimos hablando, es importante que entendamos cómo los roles y los estereotipos de género afectan en nuestra salud mental. Y hay un concepto que está bastante estudiado a nivel teórico que tiene que ver con la feminización del sufrimiento psíquico. Entonces, bajo ese marco uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo impactan los mandatos de género en nuestra salud mental, en la salud de las mujeres? Y uno puede pensar que la serie de roles que se imponen, lo que veníamos hablando, ¿no? Esta madre abnegada, esta esposa entregada, la ama de casa ideal que tiene su casa impecable, reluciente, implica una exigencia de cuidados, o sea, de siempre estar en relación al otro, ¿sí? En relación a los cuidados del otro, en relación a satisfacer al otro, y eso necesariamente implica que exista una postergación del propio deseo. O sea, clínicamente, ¿cuántas veces he escuchado a mujeres sentirse muy culpables porque no quieren, por ejemplo, el fin de semana tener que cuidar a los hijos y quieren ir al cumpleaños de la amiga y pasarla bien un rato? Y eso genera niveles de culpa tremendos. O también madres, por ejemplo, que lo único que quieren es volver a trabajar. Y dicen, pero ¿cómo soy tan mala? Si mi guagüita está súper chica, pero yo lo único que pienso es que quiero volver a trabajar. O sea, todos esos mandatos de que uno tiene que volcarse toda al otro generan demasiada culpa y sufrimiento el que en ciertos momentos no quiera o quiera poner mi mirada, mi energía en otra cosa. Estas típicas frases, ¿no? Como una buena madre se las arregla como sea para satisfacer a los suyos, madre hay una sola, o sea, expectativas demasiado idealizadas que se transforman en una sobrecarga, en una mochila muy pesada para quienes ejercen el rol de madre. Entonces, bueno, un poco lo que vengo diciendo, esto va a implicar una autoanulación, la culpa por desear y un ideal de sacrificio. O sea, todo lo que hago tiene que ser extremadamente sacrificado y como siempre puesto como en tributo a un otro. Vamos a seguir a la siguiente. Entonces, seguimos en la línea de la feminización del sufrimiento psíquico y lo que se ha estudiado hasta ahora es que, bueno, a propósito de esta serie de roles y estereotipos, ¿no? No solamente el rol de la madre abnegada, la esposa ideal, la excelente dueña de casa, sino también estereotipos de género. Las mujeres calladitas, las mujeres señoritas, muy quietitas, que no se les vaya a notar el desborde, que no vayan a gritar, porque pueden parecer locas, porque las histéricas, ¿no? Entonces, todo eso ha generado que las mujeres tiendan a tener expresiones del malestar en modalidades internalizantes. O sea, todo lo que es rabia, agresión, hastío, frustración, todo se vuelca hacia la propia persona, porque no se nos ha permitido sacarlo hacia afuera, como por ejemplo a los varones, ¿no? Socialmente a los varones se les ha aceptado el gritar, el pegar, el sacar, ¿ya? Entonces, estas modalidades internalizantes lo que propician es un terreno fértil para la depresión, porque toda la agresión que no sale hacia afuera se vuelca hacia adentro de la persona.
en pensamientos intrusivos, autoflagelantes, ¿no? De evaluación de la propia persona, el sentir que no es suficiente, el síndrome de la impostora, y una serie de cosas que podríamos seguir infinitamente y yo creo que a la mayoría nos ha pasado y se escucha constantemente, desde las amigas hasta la familia y también, bueno, en mi caso que soy psicóloga en mi clínica con mis pacientes mujeres. Entonces, la estadística, por ejemplo, es que la depresión en mujeres fluctúa entre 2 a 1, 3 a 1 respecto a los hombres, o sea, las mujeres hacen más depresiones. Y entonces los síntomas más frecuentes es, bueno, la depresión, la ansiedad, esta fatiga, ¿no? Como un cansancio extremo y síntomas psicosomáticos. Todo este malestar que no logra ser puesto en palabras es llevado al cuerpo. Y ahí tenemos jaquecas crónicas, el colon irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? A lo largo de la historia, la mayoría de las personas que han ocupado, por ejemplo, roles como médicos, han sido hombres en primera instancia. Y desde ahí tienen un sesgo, ¿sí? No son mujeres, son hombres. Entonces, hay una mirada un poquito obturada con respecto a la comprensión de ese otro, que en este caso es un otro muy distinto, es un otro mujer. Y entonces cuesta la comprensión de lo que las mujeres traen como síntomas y rápidamente se invisibilizan, se medicalizan o se naturalizan, ¿no? Que es lo que uno ve, por ejemplo, cuando las mujeres entran en el periodo de menopausia y el discurso es, bueno, bancátelo, si esto es así, la menopausia trae toda esta serie de síntomas, entonces no te quejí, ¿no? Eh, y es súper interesante esto porque eh, las mujeres son las principales consumidoras a nivel global de tranquilizantes. Esto es porque llegan a consultar a los servicios de salud y rápidamente los servicios se descomponen si es que ven a una mujer un poquito más, ¿cómo decir?, desbordada o angustiada o irritada, entonces rápidamente se la busca tranquilizar. Y no solamente se la busca tranquilizar por un beneficio propio, personal de esa persona, ¿sí? Como calmar a esa persona, bajarle la angustia a esa persona. Se la trata de calmar también por el rol que tiene que cumplir esta persona. Entonces, calmemos a esta mamá, démosle una benzodiazepina a esta mamá, para que pueda traer la armonía al hogar y calmar a todos en el hogar, ¿no? Como que siga cumpliendo con su rol social, de ser esta buena madre que trae la templanza, la armonía, el orden y el equilibrio al hogar. Nuevamente, expectativas sumamente idealizadas y que no estoy diciendo que a veces no se pueda cumplir y no sea necesario cumplirlo, pero también es pensar pucha, también somos seres humanos, o sea, también de repente podemos pasarla mal. A veces también necesitamos ser sostenidas y no sostener todo el tiempo. Y el derecho a enfermarse, ¿no? A estar a veces en desequilibrio y a no poder sostener más. Ciertos espacios, ciertas figuras y desde ahí requerir más apoyo. Entonces, estos síntomas que venimos hablando son la expresión de un conflicto estructural, dado que no se puede expresar en palabras, se expresa a través del cuerpo. Y esto, como les venía diciendo, no es personal, es político, es efecto de una organización social desigual. Bueno, y acá pongo un segundo antes porque quería hacer referencia a la imagen. El uso del corsé. A lo largo de la historia, el uso del corsé fue algo como muy interesante en su evolución. Eh, en primera instancia, el corsé se inventa y se hace tendencia como tendencia de moda porque generaba esta figura muy seductora, muy femenina y muy atractiva para el deseo del hombre. ¿Ya? Los pechos muy bien puestos, ¿no? Una cintura de avispita, todo muy contenido, todo muy regulado, todo en su lugar. Y podríamos pensar que de la moda podemos
podemos extrapolar al discurso social simbólico que opera sobre la mujer, ¿no? Todo muy en su lugar, que no se te vaya a escapar nada, que no se te vaya a desbordar ni a salir nada. Y las mujeres en su momento se empezaron a rebelar contra el corsé, porque era incómodo, y porque además generaba efectos perjudiciales para su salud. O sea, se empezó a ver que el corsé les apretaba, por ejemplo, los órganos internos y eso ya estaba generando perjuicios a la salud de ellas, ¿no? Las mujeres obreras no podían trabajar tranquilamente con el corsé porque por cosas como físicas no se podían mover. Y ahí empezó a haber una revolución contra el corsé, y obviamente no es solo contra el corsé, es contra el patriarcado, o sea, contra este discurso opresor que nos exige cumplir con una serie de mandatos que a veces nos cansan, que a veces no queremos, y que contra eso hubo que rebelarse y sigue habiendo que rebelarse. Entonces, bueno, en esta imagen ella está cortando eh, al patriarcado, ¿sí? En el fondo, y acá me gustaría ser muy clara en que no solo las mujeres somos víctimas del patriarcado, los hombres también, todas las personas, porque finalmente es un discurso social que ha generado un orden de las cosas que nos oprime a todos y a todas. Ahora podemos seguir a la siguiente. Esta semana fue muy curioso porque, bueno, estaba convocada a hacer esta charla y me apareció bastante en Instagram esta cita de Rosa Montero. Ella es una periodista y escritora española, y lo encontré como muy atingente a esta charla y a lo que tenía que venir a hablar hoy día. Y ella dice: estoy hasta las cejas de la patologización de lo femenino. Me revienta que procesos biológicos naturales sean convertidos socialmente en fragilidades y dolencias. Sin duda, debe de haber mujeres que la pasen mal, e incluso muy mal durante la menopausia, pero estoy segura de que es un porcentaje minoritario y de que sería aún más bajo si no nos sometieran dócilmente a la profecía autocumplida de esperar la menopausia con terror. El sexismo tradicional ya había manchado nuestro climaterio con mil males tremebundos. En ese momento dejas de ser mujer, dejas de ser persona, te vuelves invisible, ya no sirves para nada, estás acabada. Y a todas estas machistadas ahora se añade el alarmismo pseudomédico. Ya está bien, amigas. Bueno, eh, me parece que es bien impactante lo que ella está develando aquí. Se escucha en la clínica constantemente, y en este caso se habla de la menopausia, pero acordémonos todas cuando estábamos en la edad de que nos llegue nuestra primera menstruación, y también era transmitido desde el horror, desde el pánico. Te vas a quedar embarazada, te enfermaste, ¿sí? Como te llegó la menstruación, te enfermaste, o sea, la patologización de nuestros procesos biológicos, naturales, que después inevitablemente también se patologiza a nivel psicológico. O sea, hay un discurso social que opera: esta está menopáusica, ¿no? Está histérica, está descompensada, está desbordada. O lo mismo cuando uno está con la menstruación, ¿no? Está con la menstruación, entonces va a estar insoportable, va a estar irritable. Y todo eso, por supuesto, que va generando efectos en nuestros psiquismos. Bueno, eh, la perspectiva de género no es solamente entender que el género, los estereotipos y los roles asociados a eso pueden generar un impacto en la salud mental. La perspectiva de género también incluye otros determinantes sociales que van a incidir en la salud mental de una persona. Entonces, por ejemplo, el nivel socioeconómico, la educación, el tipo de cuerpo, la salud mental, la neurodiversidad, la ciudadanía, la raza, la etnia, la edad, el idioma, la identidad de género, la orientación sexual, todos son determinantes que si es que uno se posiciona desde un lugar más hegemónico, va a tener menos problemas, por decirlo en términos simples, de salud mental que si uno se posiciona en lugares más marginalizados. O sea, con esto quiero decir, por ejemplo, no es lo mismo ser mujer blanca de clase alta que ser mujer
pobre, obrera, negra, por ejemplo. Eh, Está estudiado que, por ejemplo, la clase social no se correlaciona directamente a una peor calidad de salud mental. Hay patología, hay dificultad en salud mental en todo tipo de clases sociales, cada una va a tener sus dificultades, pero por ejemplo en las clases más vulnerables, más pobres, el acceso a tratamientos obviamente es más complejo y eso por supuesto tiene implicancias como en la evolución de ese cuadro de salud mental, o sea, en la capacidad de poder tratarse, de tomar un fármaco, de asistir a una psicoterapia. Sabemos también que en Chile, lamentablemente, es un lujo poder tratarse en salud mental. Es caro, no está cubierto. Recién ahora las ISAPRES están cubriendo una parte, pero la salud mental siempre ha quedado media desplazada y es importante que a nivel de política pública se pueda implementar mayor apoyo a la salud mental. Entonces, bueno, factores de riesgos, por ejemplo, para comprender el estado psíquico de una persona es la edad. Claro, uno podría decir, bueno, si es adulta mayor, está pasando por ciertas cosas particulares que pueden deteriorar, perdón, su salud mental, pero en realidad uno también puede pensar que a toda edad hay algún tipo de desafío del ciclo vital, de crisis del ciclo vital, que por supuesto va a incidir en la salud mental. Entonces, a mí me gusta pensar que cada edad implica un desafío y que ese desafío puede constituir un factor de riesgo o no. El nivel ocupacional de una persona también puede ser un factor de riesgo, el número y la edad de los hijos. Se ha visto que a más hijos y más chiquititos, más estrés para esas madres, por supuesto que también para los padres, pero si lo pensamos estereotípicamente, son más las madres las que se quedan al cuidado. El estado civil y por supuesto que esté pasando por duelos o situaciones de violencia. Eso va a deteriorar la salud mental de esa persona. Bueno, otra pregunta que quizás la pueden reservar o reflexionar para sus adentros, pero quizás si alguien se anima a escribir en el chat también, que quisiera saber qué barreras relacionadas con el género y otros determinantes sociales han observado en el acceso y en el tratamiento de la salud mental, qué necesidades no han sido escuchadas y asistidas. Y con esa última pregunta me refiero, por ejemplo, a este ejemplo que pusimos como de ir a servicios de salud y que rápidamente nos ofrezcan un tranquilizante o que rápidamente nos silencien o que rápidamente nos impongan que tenemos que estar bien y tranquilas para sacar adelante a nuestra familia. O distintas situaciones en las que haya implicado el no sentirse realmente vista, escuchada y comprendida en su dolencia y en su malestar. Entonces, bueno, estas reflexiones son amplias, yo no las tengo para nada resueltas, es algo que pienso constantemente, y es cómo podemos pensar nuestra salud mental situada en un determinado contexto, cómo podemos construir entornos más inclusivos y justos, cómo podemos advertirnos también de nuestros propios sesgos y prejuicios, y cómo podemos ir más allá de los estereotipos y los roles de género, o sea, desafiar un poco estos mandatos socioculturales que se nos han impuesto y que finalmente siempre están operando. Cada vez que nos sentimos insuficientes, impostoras, que no cumplimos con entregarnos o sacrificarnos por el otro, eso se retorna en pensamientos muy autolesivos, flagelantes, culposos. Entonces, como cada una puede ir construyendo una vida, una identidad que se permita con amorosidad y con ternura desafiar eso y amistarse con no ser la superwoman, la supermamá, la superesposa, y a veces habitar estados de mayor vulnerabilidad, fragilidad o simplemente decir, ¿saben qué? No puedo.
y llamar a otros a hacerse cargo. Entonces, para ir cerrando, yo propongo, por supuesto, no respuestas a lo anterior, sino más bien, bueno, formas en las que uno puede ir pensando las preguntas anteriores y armándose una vida un poquito más amable y posible de ser vivida. Y eso va a implicar el reconocer y validar nuestras emociones, eh, el comunicarlas, que es la primera imagen, ¿no? De las manifestaciones de mujeres. O sea, ahí se pudo hablar, ahí se pudo decir. Y no hay nada como, por ejemplo, ese cafecito con la amiga, con la hermana, decir, de poder compartir las experiencias, decir, esto me pasa, sí, a mí también, estoy hasta acá, sí, yo también, ¿no? Eso ya genera efecto de alivio. Bueno, los límites también, ¿no? Que es esto que podemos pensar de el mandato siempre es idealizado, siempre es al máximo de nuestro potencial y a veces es poder decir, sabes que no, hasta acá no más llego, sabes que no, esto no lo quiero, o necesito ayuda, necesito que entre otra persona, yo no puedo estar siempre disponible, redes de apoyo, que también, ¿no? O sea, madre hay una sola, la madre se las arregla como sea. No, puede, de hecho, si pensamos como ancestralmente, los seres humanos se criaban en tribu, en aldeas. Había más de una persona. Era necesario que existiera una comunidad cuidando a esa criatura. Y eso, bueno, fue cambiando a lo largo de la historia por temas, por supuesto, económicos y políticos, que el hombre fuera a trabajar al exterior y la mujer se quedara adentro de la casa, realizando el trabajo doméstico, cuidando a los niños. Pero por supuesto que no es una tarea para una sola persona. Es una tarea comunitaria de muchos y que para que una madre pueda sostener, esa madre también tiene que ser sostenida, tiene que tener una red de soporte, tanto en sus vínculos más íntimos como a nivel social, poder asistir a distintas instancias, tanto estatales como municipales, para recibir apoyo. Bueno, desafiar los roles y los estereotipos, estar mirándolos, entender cuáles me acomodan y cuáles no. También es válido que hayan ciertos estereotipos y roles con los que yo me puedo sentir, perdón, a gusto y bien y que no los cuestiono necesariamente, pero que sea una elección, no que sea algo impuesto, obligado. Para todo esto es importante que mantengamos nuestra mente abierta, reflexiva, dispuesta a los cambios, a incorporar nuevas ideas. Yo creo que ahí escuchar a gente más joven, me pasa harto en la clínica con adolescentes que me encantan porque me enseñan un montón de cosas, ayudan a pensar nuevas ideas que realmente yo no tuve la oportunidad de poder pensarlas antes y eso es muy rico, como el enriquecimiento también, como de conversar con distintas personas y generaciones, como cada uno es hijo de un momento histórico, de una época, y desde ahí puede hacer un aporte tremendo a la construcción de nuestras subjetividades. Y esta última frase, que es muy linda, no es mía, por supuesto, pero dice la ternura para resistir a la crueldad. Y esto se refiere que, bueno, actualmente estamos en un momento muy álgido políticamente, socialmente, guerras, conflictos varios, y eso obviamente trae muchos discursos crueles, eh, inaceptables a veces, y la verdad es que el antídoto para eso, para la crueldad, para el maltrato, para la opresión, es la ternura, pero no esta ternura que se asociaba a la mujer, ¿no? Tierna, calladita, bien ordenadita, no, es la ternura de los vínculos, de los afectos, ese como mirar al otro con compasión, con cariño, con empatía, a esa ternura se refiere, y que eso no es patrimonio de las mujeres, debería ser patrimonio del ser humano. Todos deberíamos operar con más ternura y menos crueldad. Bueno, muchas gracias y eh,
Veamos como si abrimos un poco el chat para ir viendo qué aparece ahí. Me encantaría ya escucharlas o escucharlos a ustedes. Paula, no te escucha. Estás silenciada. Ah, muteada. Ya. Bueno, muchas gracias primero que todo, Josefina, por esta charla. Acá hay varias preguntas, yo estaba viendo unas, ¿ya? Preguntan algunas cosas como con la carga de tener este diagnóstico TAP, ¿ya? Y ser mujer, pero vamos a empezar un poquito en orden, ¿te parece? Sí, sí. Ya, bueno, de acuerdo a lo que tú vas compartiendo, dicen en la sobrecarga que tiene la mujer y el estrés, ¿cierto? El estrés tiene que ver mucho con la sobrecarga y los múltiples roles que cumplimos la mujer. Otra persona dice la presión de ser mujer en una cultura que aún es machista. Como mujer, ¿qué tanto me afecta el diagnóstico? Preguntan acá. Una persona que tiene diagnóstico de trastorno bipolar. ¿Qué tanto más puede afectar? Pregunta ella. Mm. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún tipo de acotación respecto a esa pregunta que hace la compañera? También acá dice, dice, pienso que soy mamá y a veces no sé qué hacer. Soy ex esposa y tiene TAP. Me imagino que ella y su esposo, ambas personas con TAP. Mm. Yo estoy pensando en algo a propósito de esa pregunta del TAP y el ser mujer, eh, y que a veces se naturalizan ciertas sintomatologías y otras veces se patologizan en exceso. Em, Compartiendo también en una charla que fue una experiencia muy bonita, también gracias a Círculo Polar, se abrieron los micrófonos y pudieron contar sus experiencias. Y algunas personas hablaban de cómo se las maltrató cuando estaban en episodios maníacos con respecto a su sexualidad. Y, y diría que ahí obviamente hay un sesgo de género para comprender, por ejemplo, esa sintomatología. De un hombre es más esperable la manía, porque en su socialización de género, en lo que se le permitió ser o no ser, la sintomatología maníacal estaba como mucho más aceptada que en una mujer, ¿no? Y acá se hablaba, por ejemplo, de cómo se sintieron tratadas como, disculpen la expresión, prostitutas, por ejemplo, por estar como con sintomatología de hipersexualidad, cómo también se puede tratar de esta está loca, está histérica, está desbordada, puras como estigmas y exceso de patologización a un estado, a un ciclo propio del diagnóstico. Y en su contracara, la depresión se puede normalizar hasta, porque acomoda una persona que está, una mujer en realidad, una mujer que está más deprimida, que está más volcada hacia adentro, que no está eufórica, porque eso cumple con las expectativas y con estos mandatos rígidos de qué se espera de una buena mujer. Em, eso es lo que he podido pensar hasta ahora. No sé si alguien más quiere poder compartir algo al respecto. Acá hay un comentario, dice, respecto a la pregunta que tú hiciste, las mujeres creo que tenemos un nivel de estrés superior y a veces la red de apoyo no es suficiente. Y te critican al pedir ayuda. ¿Cómo no puedes con todo? Ser supermamá. Eso no es posible. Dice, para las mamás cuidadoras de niños con TAP, dice, es muy desgastante porque desaparecen las redes de apoyo y te quedas muchas veces sola. Acá hay otra mamá, dice, yo soy mamá, mi hija de 13 años tiene TAP y mi hija de 13 años TAP y yo Neutimia hace 7, pero aún así criar sola, oh, se me corrió, ¿a dónde? Aquí, perdón, es que, y aún así criar sola me veo muy sobrepasada, aún no logro la Neutimia. Mm, Es- Esa charla se publicará en YouTube, sí, en nuestro canal de YouTube, pero como en una semana más. Dice, ¿qué tanto me afecta siendo mujer adolescente con TUS y TAP? Bueno, yo creo que un poco lo que dijiste recién, hay como más sensibilidad, más fácil estresarse, la sintomatología me imagino que es más ahí para que ujú, lo que ujú. contesta, lo que pregunta Tamara.
No escuché bien la pregunta. ¿Qué tanto me afecta siendo mujer adolescente? Dice, con TUS y TAP, con trastorno de abuso de sustancia y trastorno anímico bipolar, como ¿Qué tal mujer. siendo adolescente como mujer? Mm. Siendo adolescente mujer, que tiene un TUS y tiene un TAP. Ujú. Bueno, creo que esa pregunta es difícil de responder a nivel genérico, porque a todos nos afecta Mm. distinto y ahí es súper importante que podamos evaluar siempre caso por caso. Supongo que tu historia va a ser distinta a la de otra persona que pueda tener los mismos diagnósticos, pero por supuesto la adolescencia en sí misma es un momento vital muy crítico. eh, Se adolece, se padece un montón. El tener que abandonar este lugar infantil, pero más protegido, con mucha orientación y guía de nuestras figuras, para lanzarse al abismo de la construcción de la identidad, de la relación con los pares, de tratar de encontrar referentes ya no en nuestros cuidadores, sino que en las personas de nuestra propiedad, el despertar sexual, todo eso, digamos, tiene una serie de implicancias y de desafíos en sí mismo. Entonces entiendo que si es que también hay otros diagnósticos operando ahí, como consumo o TAB, se puede volver más desafiante aún. Por ejemplo, si estás pasando un episodio depresivo o en su defecto maníaco, hipomaníaco, obviamente que ese estado de ánimo va a influir en cómo tú enfrentas la propia crisis de la adolescencia, como la crisis normativa de la adolescencia. Como que podríamos pensar que estás haciendo un trekking con Crocs a veces. Gracias, Josefina. Mira, acá hay una persona que pregunta, el cortisol, el cortisol no ayuda a la menopausia. Igual esa es como una palabra, es una pregunta súper científica, pregunta una persona. Pero acá yo quiero leer algo que puso un varón, ¿Ya? ¿ya? Que es de la perspectiva del tiene como varón, ¿ya? Ujú. Para poder escucharlo. Acá él dice, buenos días, me pasa con nosotros los hombres que perdemos también todo en la familia. Él habla que él tiene el diagnóstico hijos. Me parece mal la visión de la enfermedad porque no tiene género. Yo me quedé después de Meutimia con la hospitalización solo con mi ropa y se me exige todo, pagos de pensión y todo. Tiene razón. Eh, el desafío hoy día era venir a hablar del rol de la mujer, entonces por eso la presentación fue muy enfocada en los mandatos de género asociados al ser mujer, pero tienes toda la razón de que los diagnósticos no tienen género y por eso también hacía alusión a que finalmente todos y todas somos de alguna manera víctimas del patriarcado como un orden social que nos exige y nos demanda ser de determinada forma. Por ejemplo, a los varones el rol de producir, de ser proveedores, de tener un buen trabajo, de ser potentes, de no poder llorar, por ejemplo, o manifestar emociones en esa línea, la tristeza, la angustia, eh, ser siempre fuertes, o sea, todo eso también genera un montón de presión y sobrecarga cuando se enfrenta cualquier tipo de situación de salud mental. Y más allá de estar pasando por un momento de salud mental un poquito más complejo, el rol y el mandato en sí mismo implica un efecto y un deterioro en nuestra salud mental, si es que es tomado de una forma como muy rígida y muy exigida. Y mira, acá hay un comentario, dice, hace años conversamos sobre mi rol político como profesora feminista y sobre las imposiciones de lo que hacer es del hogar y ella dice, no comprende que al llegar no haya hecho el deseo.
No Ya. comprende Es que una, alguien no haya hecho el aseo. claro, que ella trabaja, aparte es profesora, tiene un rol político, también es feminista, y que todavía ella cuando llega a su hogar no se comprende de que no se haga el aseo, que no esté hecho el aseo cuando ella llega. Mm. A ver qué más lleva la gran diferencia entre mujeres sin hijos. Mm. ¿Qué gran diferencia hay entre una mujer sin hijos y un hombre que tiene trastorno bipolar con hipomanía? Es como compleja la pregunta. Sí, ahí estoy viendo el chat. Sí, dice, gracias, qué importante poder conectar con nuestro rol. Respecto a la pregunta, como mujeres nos cuesta mucho más la autorregulación porque estamos sobreexigidas. Creo que también nuestra energía femenina, que es de sostener, termina por desbordarse cuando no nos permitimos ser nosotras las sostenidas. Es un Mm, comentario. sí, Sí, dice, creo que lo que menciona acerca de la medicación prácticamente inmediata para beneficiar pacientes sociedad hace que el diagnóstico de TAP demore más en ser diagnosticada. Yo fui diagnosticada a mis 34 años después de ser tratada con muchos medicamentos que no tienen nada que ver con el TAP. sí. Bueno, y Sí, ese también es un problema eh, en general en la salud mental. Es una rama de la medicina, la psiquiatría, que cuesta ser más preciso, cuesta achuntarle a la dosis, al fármaco, rápidamente, al diagnóstico. Y en eso a mí me gusta pensar que los pacientes, no desde la dimensión de paciente de alguien sin agencia, sin actividad, sino es otra cara de la moneda que es paciente porque tiene paciencia, porque una persona que realiza un tratamiento de salud mental sabe mejor que nadie de la paciencia, porque ha tenido que pasar por pruebas farmacológicas, por distintos síntomas, muchas veces síntomas secundarios que generan malestar, sufrimiento, molestia, cuántas veces dan ganas de decir, chao con esta cuestión, no los tomo más, y aún así siguen, las psicoterapias, por ejemplo, a veces toman tiempo, demoran, es imposible ofrecer un tratamiento rápido, inmediato, con efectos claros, visibles en el corto plazo. Y la verdad es que no hay nadie más paciente que un paciente. así es. Yo también, un psicólogo que tuve me lo explicó de esa forma, me encantó. Es verdad. Ya, respecto a la pregunta, las mujeres creo que tenemos un nivel de estrés superior y a veces la red de apoyo no es suficiente y te critican al pedir ayuda, como no puedes con todo, ser supermamá, eso no es posible. Para las mujeres, dice, para las mujeres, cuidado, no, eso también te lo dije. Abajo hay más, dice, ¿te ha tocado que personas con TAF que utilizan ya, mira, vamos a leerlo, dice. Ay, que siguen, se me corre, dice, ¿te ha tocado de personas con TAF que utilizan esta condición para justificarse y no hacerse cargo de sus responsabilidades personales y familiares? Complejo lo que está preguntando y es un poco prejuicioso igual. Yo no he visto Sí, nunca, no sé, y no es es patrimonio de un complejo, diagnóstico, diría yo. Me parece que hay personas tampoco. que tienden más a responsabilizarse y hay personas que tienden más a desresponsabilizarse, independiente de qué estén pasando en su salud mental. No lo asociaría a un diagnóstico particular. Así es. Ya, ¿cómo luchar contra mi misma mente cuando estás sumergida en que yo como mamá y esposa soy responsable de toda mi familia? ¿Está bien? Yo sé que no es así, pero no puedo evitar sentirlo y actuar según eso. Mm, creo que no eres la única persona que lo siente. Eh, y quizás ahí es como recordar en la última parte de la conversación, de la charla, que tiene que ver con poder imaginarse una posición ante la vida y ante los vínculos un poco distinta, con menos idealización, con desafiando esos mandatos.
pedir ayuda y distribuir la responsabilidad, porque si es que todo recae en una persona, esa persona se va a quemar. Y si se quema, hasta ahí nomás llegó y no va a poder cumplir con ninguna de esas expectativas que tenía. Así es. Muchas gracias, Josefina. Dice, ¿qué piensas de la medicación que si bien en general es una estabilización para uno mismo, genera efectos secundarios como el aumento de peso, lo que afecta la autoestima como mujer? Que es algo que se ve mucho. Sí, eso es muy complicado, porque obviamente que ahí hay que ponderar distintas cosas. Bueno, yo no soy psiquiatra, un psiquiatra por supuesto que podría explicar mejor esto, pero entiendo por los colegas psiquiatras con los que trabajo que siempre tratan de mirar todas esas dimensiones. Y si van a indicar un fármaco, están advertidos de los efectos secundarios de ese fármaco y esa advertencia tiene que ir muy en respuesta a la historia singular, particular de la persona que tengo al frente. O sea, por ejemplo, si una persona que ha tenido un trastorno de conducta alimentaria como antecedente, es peligroso indicarle un fármaco que puede generar un aumento de peso importante. O sea, sabemos a lo que puede llegar eso. Entonces, por eso la indicación siempre tiene que ser pensada desde múltiples dimensiones y no solo como ir a atacar derechamente un síntoma. O sea, una persona, un ser humano es mucho más complejo y multidimensional que solo un síntoma. No sé si respondo. Muchas gracias, Josefina. Luz Parra dice, Marcela y Paula, quiero decir algo, por favor. Pucha, Luz, lamentablemente esto es un formato webinar donde no están activados ni las cámaras ni los micrófonos de ustedes. Si tú quieres compartir algo, lo puedes escribir, ¿ya? Ahí voy a estar atenta para leerte. Ya. La Paola dice, Josefina, ¿crees tú que integrar en Chile equipos clínicos y poseer expertos en pares tomando en cuenta la soledad en el proceso de recuperación que se encuentran las mujeres? La pregunta es como si sería bueno integrar a los equipos clínicos personas Te pregunta expertas si en... tú crees que, claro, te pregunta a ti si tú crees que es bueno integrar dentro de los equipos a personas expertos por experiencia o apoyos de pares. Por supuesto. Hoy se- Yo creo que nadie sabe más que alguien que lo vive. sí, que se Eh, encuentran las mujeres, pero para las mujeres. sí, sí. Bueno, a lo largo de la historia las mujeres se colectivizaron mucho, ¿no? Los círculos de mujeres se reunían también en instancias informales, a veces también en instancias más políticas, hacían grupos, comunidades, se juntaban a tejer, a tomar el té y a pensar juntas. Entonces, el rol de la comunidad, de los grupos, ha tenido efectos siempre y no hay nada mejor que poder escuchar a alguien que lo ha vivido. Yo creo que desde ahí, con la humildad que requiere, uno puede formarse años, hacer postítulos, pero finalmente la experiencia te da un saber que no te lo dan los libros. Muchas gracias, Josefina. Mira, acá dicen, como acompañante, estaba como contando, parece su experiencia, como acompañante y cuidadora de una hija, contar finalmente el peso que nos llevamos las mamás, la empatía, la disponibilidad de tiempo y la paciencia son fundamentales. Es un camino diario. Y los hombres creo que no tienen la disponibilidad ni emocional ni de tiempo, una vez, ni de tiempo, una vez más los roles, tema de Mm. los roles. Sí, Así. ahí yo creo que es importante ponerlo en eso, como que no es algo que sea intrínseco, biológico de los hombres o de las mujeres. Nadie nace con siendo de tal forma, se llega a ser de tal forma. Entonces, eso finalmente es responsabilidad de un ordenamiento social, no, no es atribuible a los hombres, tienen una predisposición menos sensible que las mujeres. Eso no es así, eso se va construyendo por discursos que operan a nivel social. Y hubo un ordenamiento así,
lamentablemente que los hombres tenían cierto lugar en la sociedad, las mujeres cierto otro, todo eso iba con un fin productivo, socioeconómico, y hoy día ese es el desafío, es ir diciendo, este ordenamiento no sigue haciendo sentido, las mujeres solo podemos quedarnos en casa y cumplir con ese rol, o también podemos hacer otra cosa, podemos apostar a trabajos extradomésticos y ser pagadas con equidad, ¿no? Porque sabemos que hoy día los sueldos en las mujeres tienden a ser más bajos por el mismo trabajo. A nivel como el Parlamento se está discutiendo el postnatal en los hombres, que sea obligatorio. O sea, hay una serie de nuevas ideas, nuevos pensamientos que están tratando de hacer una revolución a eso que fue dicho en su momento y que hoy día puede ser digno de ser cuestionado. Así. Y también se puede ir aprendiendo, los hombres en la casa pueden ir aprendiendo también, igual puede ser un cambio. Puede ser difícil a veces, pero también se puede. Eh, ya, ahí está Luz. Ya, acá dice, es muy duro pertenecer a una familia que te idealizó porque siempre fuiste la mejor en todo, deportes, emprendimiento, muchas amistades, etcétera, etcétera. Y ahora que estoy diagnosticada hace 2 años y mi vida cambió, ahora nadie tiene el ánimo de entender, apoyar, empatizar. Es muy duro. ¿Qué mensajes cree que podría tener para sensibilizarnos un poco y así puedan tener una actitud diferente? Mm, bueno, la verdad es que no sé. Eso me parece que va a responder a una conversación más íntima, más profunda con tu círculo, con tu núcleo familiar. Pero desde ahí vuelvo también a la última diapositiva, que es reconocer, o sea, partir por una misma, reconocer y validar sus propias emociones, para luego poder transmitírselas al otro de una forma en la que pueda ser escuchado y recibido, eh, y no tener miedo en pedir. Yo creo que las mujeres estamos muy entrenadas para dar y nos cuesta mucho pedir atención, pedir cuidados, y desde ahí ese puede ser un desafío eh, para que cambie la situación en tu contexto. Gracias, Josefina. Mira, voy a leer el comentario de Rafael Barón. Dice, solo como comentario sobre el rol y el estigma. Mi fragilidad y sensibilidad debido a mi historia y diagnóstico como hombre siempre fue asociada en mi entorno como teniendo un lado femenino y muy desarrollado. Y lo otro que me gustaría llamar la atención es que la IA, la inteligencia artificial, es discriminadora con género y otros factores. Mm, ¿Cómo? Gracias, Rafael. sí, y ahí interesante el punto porque se feminizó la sensibilidad, el sufrimiento, como si fuese patrimonio de lo femenino eso. Y desde ahí también hay, como tú bien dices, estigma y estereotipos operando. Así es. Ya, bueno, Josefina, vamos a ir cerrando porque lamentablemente empezamos tarde. Josefina igual tiene un tiempo acotado, así que les agradecemos a todas las preguntas. Cualquiera que tenga alguna pregunta que sea súper atingente al tema, me la puede enviar y quizás te la podríamos hacer, Josefina. ¿Te la podríamos enviar? ¿Alguna pregunta Y, ya? Algo acotado y que tenga que ver con, obviamente, lo que habló Josefina hoy día. ¿Ya? Así que te damos el pase. Bueno, primero que todo, agradecerte enormemente tu disponibilidad al esperarnos con los problemas técnicos y todo. Y bueno, te puedes despedir con también Josefina para darle el paso ahí a Elena que va a cerrar esta charla de psicoeducación. bueno, para mí fue un gusto. Me gusta este tema, me entretiene, me parece importante pensarlo y para mí esta oportunidad de poder compartirlo con todos ustedes fue muy bonito, y espero que nos podamos seguir encontrando y teniendo instancias así. Ojalá en otro momento más dialogante. No me gusta mucho escucharme a mí misma todo este rato. Me habría gustado más poder escucharlos a ustedes, así que bueno,
agradecer por también el respeto que tuvieron y el cariño ahí en el chat, me emociona. Muchas gracias. Ya, bueno, Josefina, estuve ahí, estoy como con mala señal, así que ojalá que no tenga problemas. Por eso de repente quitaba la cámara para poder escucharte. Agradecerte tu charla muy interesante. Bueno, y comentar que esto no se trata como de los hombres contra las mujeres. Es un tema que es, ¿no es cierto? Que siempre ha sido y que gracias a Dios ha ido evolucionando en el tiempo. Uno lo puede observar en las parejas más jóvenes, en que todo es mucho más compartido, en que los roles son más, se van difuminando más, ¿verdad? El papá se levanta en la noche a dar algunas papas, yo lo veo en el hijo de mi marido, la mamá va a trabajar, bueno, creo que es mucho más justo y más bonito también, ¿no es cierto?, en la crianza de los hijos cuando todo se comparte. Y bueno, quedarme con una reflexión bien propia cuando escuchaba, en realidad muchas veces las mujeres somos las más machistas, ¿no es cierto? A veces nosotros mismos, y sobre todo uno la ve en las mamás de uno, ¿no es cierto? En que ven al nieto o al hijo mudando y dicen, pobrecito, ¿ah? Mm. Pobrecito, está mudando a su hijo. Entonces yo creo que ahí el cambio que ya está sucediendo y ya ha sucedido de manera bastante importante lo tiene que generar uno, ¿cierto? Uno no puede esperar que el resto cambie, que la sociedad cambie, que el marido cambie, que los hijos cambien. Uno tiene que generar el cambio. En el fondo poniendo límites para autocuidarse como mujer, ¿no es cierto? No permitiendo cosas que antes permitía, pidiendo ayuda, que pucha que es difícil pedir ayuda, ¿ya? Comunicándose con la pareja o con los hijos, expresando lo que realmente uno como mujer, como persona necesita, y no esperando que el otro lo adivine, porque muchas veces no lo van a adivinar. Entonces ahí la comunicación, el pedir ayuda, el expresar lo que uno necesita es sumamente importante, siempre desde, no como un reto, sino que desde el cariño. Eh, Así que eso, nosotros podemos generar el cambio poco a poco, porque si no nadie lo va a hacer. Siempre uno tiene que, no puede esperar que las cosas cambien, sino que uno generar el cambio que necesita. Eso, muchas gracias Josefina, muchas gracias a todos los que se unieron a esta charla. Nuevamente les pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, son cosas que pasan, como dicen en el fútbol. Así Claro. que muchas gracias y a todos les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos en nuestra próxima charla de psicoeducación del mes de junio, ¿cierto? Junio es el mes que viene. Muchas gracias nuevamente, Josefina.